El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Entonces, doctor, Sí. por ejemplo, cuando Jesús se somete a la oración toda la noche para elegir a sus apóstoles o los 40 días de ayuno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Si él conoce la voluntad de Dios porque es Dios, lo sabe hacer, no tiene ninguna dificultad para hacerlo. No, ¿Qué? espérate. O sea, no le quitemos el mérito a la humanidad. De Jesús. ¿Sí? De Jesús. En María Valtorta, en los comentarios a la epístola de los Romanos, él dice que él no pecó, no por haber hecho uso de sus prerrogativas divinas, sino que no pecó porque no quiso pecar. Lo cual le da mucho más mérito. Claro, porque le da el mérito de hombre también, ¿de acuerdo? De acuerdo. O sea, entonces no hagamos de Jesús como algo así, nada más divino. Tenemos que enmarcarlo en la parte humana, porque también es hombre, y tiene que mostrarnos a nosotros el cómo se vence. Y toda la vida de él es un ejemplo perfecto de cómo vencer a esa parte humana que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, él no solamente tiene el mérito como Dios, que es un Dios lleno de gloria, sino todo lo que hizo como hombre, el mérito no le puede ser robado porque sufrió con toda su naturaleza humana. Es como hombre. Y le costó. Y fue tentado como hombre. Y también le costó. Y le costó, por supuesto que le costó. Pero también debemos tener en cuenta que nos está venciendo a nosotros en él. O sea, él está pasando la prueba de nosotros. Incluso en los escritos de Luisa, un día Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿cuál va a ser la prueba que se les va a dar a los hijos de tu voluntad? Y entonces Jesús le dice, mira, el haz o no hagas, eso ya no hay problema, esa prueba ya la pasé yo por ellos. Ya la pasé yo por ellos. Ahora la única prueba que les voy a dar es el decidir entrar o no entrar en mi voluntad, pero para, ¿cómo se llama? Con la firme convicción de que de ahí no se sale. De que de ahí no se sale. Entonces, esa es la prueba que nos va a dejar a los que queremos llegar a vivir en la divina voluntad. La otra prueba es la imposibilidad de salir, o la convicción de que ya no vas a salir de ahí. Así es. Y si no salgo de ahí, la prueba de haz o no hagas está totalmente pasada. Sí, ya no tienes ningún problema. Ya no hay. Porque él ya la pasó por ti. Ya la pasó. Así que creo que vale la pena entender eso. No, muy importante. ¿Sí? Muy importante. O sea, es decir, una vez optando la voluntad de Dios como tal, y él aceptando esa oblación, porque es una cruz, una cruz grande, fuerte, porque pues ahorita nos explica lo de la Virgen para que podamos profundizar en esto. Una vez hecho esto, ya no hay salida, ya no hay retroceso, ya no hay irte para atrás. En el momento que yo acepto llegar a ese punto de entrar, debo estar consciente que de ahí no se sale. ¿Y qué ocurriría en la cuestión hipotética de que la persona se saliera de ahí? Ya estando, viviendo la voluntad, ya habiendo aceptado a Dios, esa disposición que tuviste, ya viviéndola, teniendo tiempo de hacerla, y la persona se cae otra vez en el pecado o tiene alguna... Por eso es antes de decidirte a entrar. O sea, ahorita tú quieres vivir en la divina voluntad, sí, pero no lo has decidido. No lo has decidido porque no lo has comprendido. Okay. Y todavía sigue funcionando la parte humana y seguimos muy aficionados a la parte humana. De lo que estamos hablando ahorita. Así es. Sigues aficionada a lo normal, a lo que hago normalmente.
pero también sigues aficionada a lo que tú haces para acercarte a Dios, pensando que eso es lo mejor que Dios puede recibir de ti. Claro. Y eso es lo que no te permite en un momento dado entrar en esto. Tienes que renunciar a todo, tienes que dejar todo a un lado para poder entrar. Y una vez entrando, entonces tu voluntad se fusiona con la divina voluntad y ya no vas a querer salir. Pero si está diciendo el Señor que hay esa posibilidad. No hay esa posibilidad. Lo que está diciendo Él es, la prueba es decidirse a vivir, a entrar en mi voluntad, sabiendo que de ahí no se sale. O sea, no hay ningún hipotético. O sea, el anterior es la lucha, porque tengo que luchar contra todo lo que tengo que dejar. Pero una vez que me decido a dejarlo todo, una vez que estoy totalmente convencido que todo esto no lo debo tener, en ese momento me lanzo y aquí estoy. Y ya en ese momento ya no hay forma de salirse. En el libro... Ni siquiera lo considerarías ya, tu mente ya queda. No recuerdo si es en el 16, en el libro 16 de Luisa. Luisa está como luchando consigo misma por la cosa de la ausencia de Jesús, en fin. Y ella dice que quisiera salirse de aquel mar. Y entonces llega Jesús y le dice, ¿sabes qué? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Tu fiat, o sea, tu sí, te ató a un sí eterno que es el mío. Y ya no te puedes salir. Y estás en medio del mar. Nádale para donde quieras. Ya no vas a poder para salir. arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para los lados. Lo único que encontrarás es el mar de mi voluntad. O sea, ya no se puede salir. Ya no se puede salir. No tiene ya ni la libertad de salirse. Ya la agotó su libertad. Voluntariamente hizo a un lado su voluntad y dijo, ya no la quiero. Ya no la quiero. Y ahora lo que funciona es, aquí necesitamos aclararlo porque si no va a haber problemas. No es la voluntad lo que yo dejo, sino es el acto de mi voluntad sin la unión con el acto de la voluntad divina. Ay, qué hermoso. Porque a final de cuentas, si yo dejara mi voluntad, me despersonalizo. Claro. Y si me despersonalizo, entonces Dios ya no tiene a una criatura con la cual compartir su amor, sino lo que tendría es a un robot con el cual podría estar jugando al que te amo o no te amo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a lo que debo renunciar es al acto de mi voluntad sin la unión con la voluntad divina. Porque el triunfo de Dios es cuando la voluntad humana obra en el querer divino. Entonces ya es una voluntad divina. Sí, pero es la voluntad humana que Él me dio. Sí. Eso es lo más preciado que Él me ha dado, porque es lo que me hace capaz de obrar divinamente siempre y cuando me una a la voluntad divina, y entonces puedo hacer mis actos en el querer divino, en el acto divino. Sí, entonces ya está Luisa, hiciera lo que hiciera, ya estaba prisionada en la momento, voluntad de Dios. Ya estás dentro, ya no hay nada que hacer. Ya dijiste que sí. Ya dijiste que sí, ya no hay salida. Así es. Entonces, todos los siguientes sucesos de tu vida van a ser conforme a la voluntad de Dios y van a ser actos divinos. Esa es una consecuencia. La otra, le quería yo preguntar, en el caso de Luisa, ya no tiene salida y todo lo que le sucede ya es un acto divino, todo. Son actos divinos de todos. Así es. Y ya ves, ella es un paraíso. Uh-huh. Ya es el paraíso del Señor. Así es. Y le quiero preguntar qué diferencia hay entre esto y la Virgen María. Es decir, ya vimos los actos a la luz de Jesús, de asumir la voluntad de su Padre, sin quitarle mérito, porque su mérito es inmenso, como ya lo vimos ahorita. En el caso de María, ¿qué fue lo que ocurrió? Y si desde el vientre materno ella vivió esto que vivió Jesús. Bueno, ella es creada inmaculada. O sea, ¿qué es eso sin la culpa original? Que ya sabemos que la culpa original es la ausencia de vida divina y voluntad divina. Sí. Entonces, en el momento que es creada su alma, dice ella que fue creada en medio de los mares de Dios. Mar de amor, mar de potencia y mar de sabiduría. Mar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y en ese momento se le aplicó una prueba, porque ella, siendo miembro de la familia humana, tenía que ser redimida. Entonces va a ser redimida, pero por medio de los méritos de su futuro hijo, ¿sí? Pero primero tiene que pasar la prueba. Entonces en el momento de la creación de su alma, Dios le da a conocer lo que Dios hizo, lo que el hombre hizo y lo que Dios tiene que hacer para restituir al hombre. O sea, ¿qué está pasando? María conoce el bien, que es Dios, conoce el mal, que es el no Dios, y en ese momento tiene horror de lo que la voluntad humana, sin la unión con la voluntad divina, hace, lo que le provoca al hombre, pero sobre todo lo que le provoca a Dios. Porque a Dios le provoca sufrimiento, le provoca toda una, ¿cómo diríamos? Un ambiente de muerte a la vida divina, no en ella, sino en la criatura, y al sufrimiento de Dios por eso. Y en ese momento tiene horror y no quiere saber nada de su voluntad sola, y por eso deja atado a los pies del trono su voluntad. Como esta decisión la está haciendo en la eternidad, ¿la tiene que ratificar aquí? Ahora la tiene que vivir, no ratificar, vivir aquí. En el momento que esa alma entra en el cuerpecito de aquel pequeño embrión que está ahí, en ese momento empieza a vivir lo que ya decidió aquí, lo empieza a vivir acá. Y toda su vida no va a ser más que la consecución de lo que ya decidió. O sea, que no iba a decir que no. O sea, ella ya no iba a decir no que podía no. decir que no, porque ya lo había dicho que sí. Y recordemos que las decisiones tomadas en la eternidad no hay forma de cambiarlas. Por eso es que un condenado jamás se podrá ser admitido al cielo. O alguien que esté en el cielo jamás se podrá condenar. Porque la decisión es irrevocable. Porque es con un pleno conocimiento, Así es. consentimiento y advertencia. Seguirás teniendo libre albedrío. Sí. Pero el libre albedrío se manejará siempre en el bien y nunca podrá optar por el mal. Y el libre albedrío se podrá mover libremente en el mal, pero nunca podrá optar por el bien. Y ese sería otro tema, las decisiones que tomamos nosotros en la eternidad y que desconocemos. Así es, totalmente diferente. Por eso se habla de predestinación del alma y de todo, o sea, la salvación y todo eso. Pues sería otro tema que eso es otra trataríamos. cosa, ¿no? Entonces ahorita yo creo que lo importante es entender. Primero, tenemos una voluntad libre que me permite vivir totalmente alejado de Dios, en el tiempo y en la eternidad. ¿Sí? Mi voluntad humana es capaz de llevarme a vivir aquí, alejado de Dios, y luego vivir eternamente alejado de Dios también. Ese lugar que se llama acá, bueno, ¿cómo se llama? Se llama infierno. Que no es el lugar de, ya sabes, ¿no? Todo eso que yo creo que está adicional, ¿no? Que nos han pintado. Es parte de lo adicional, de los efectos especiales. Es parte de comprender un poquito en forma material el sufrimiento que vamos a tener allá. Así como tú eres un paraíso, también eres un infierno. Así es. Bueno, entonces, tenemos esto y eso lo tenemos porque Dios me lo dio, ¿sí? Para optar libremente por Él. Segundo, Jesús nos enseña y pasa nuestra prueba, o sea, y nos enseña a pasarla. Lo único que hace falta es que yo me una a Él para que eso que Él hizo lo pueda adquirir como mío. ¿Sí? Sí. Entonces prácticamente ya está. Y el único camino que Jesús nos pone es la cruz. Y esa es la verdadera cruz. La unión entre la divinidad y la humanidad se formó un abismo en el momento que cae Adán. Este abismo ahora se pone un puente que es Jesús, pero es Jesús en la cruz. Entonces tenemos que pasar por ese puente y ese puente nos lleva a la unión con Jesús crucificado. Si yo no acepto la cruz, y esto desde San Pablo lo decía, todo aquel que rechaza la cruz es señal inequívoca que se dirige por el camino de la perdición. O sea que la mayor cruz no es tanto que tenga yo cáncer o que me quede sin trabajo, sino renunciar a mi propia voluntad para asumir la voluntad divina en mí. Así es. Pero renunciar voluntariamente
no por resignación. Sino por disposición. No es porque me dio cáncer y pues ya no hay de otra y bueno, pues ya que se haga la voluntad de Dios, así como el peleador que dice, me hiciste manita de puerco, me doy. No, ¿sí? O sea, no es ese punto, sino es decir, tengo cáncer, no es que me haya dado, quiero tener cáncer. Quiero irme, quiero morirme en este momento porque esa es la voluntad de Dios. El único que decide el final de una vida es Dios. Por lo tanto, el final de mi vida es el momento en que Dios decidió que yo partiera. Si yo tengo la voluntad de Dios, ese momento yo lo estoy queriendo. No es que lo esté aceptando, lo estoy queriendo. Ahora, si yo ya asumí la voluntad de Dios en mí, entonces ya hice de mi voluntad y de su voluntad una sola voluntad, también Dios está asumiendo algo de mi voluntad, ¿no es así? O algo de lo que yo quiero. Es decir, yo leí aquí en Luisa un momento en donde Jesús le dice que él también se sujeta a ella. ¿Es real eso? O sea, dice, así como tú asumiste mi voluntad, yo también al tener esa fusión contigo también... No, eso no lo dice, que yo recuerde en ningún doctor, lado, sí lo dice como por el 12. Pero es así. Lo que él dice es que lo que hace el hombre lo hace Dios y lo que hace Dios lo hace el hombre. Entonces está sometido de la misma forma. No, porque es la misma voluntad. La misma voluntad. Entonces, cuando el hombre actúa con esa voluntad divina, ¿quién está actuando? Pues también está actuando Dios. Y cuando Dios actúa con su voluntad divina, si el hombre tiene la voluntad divina, el hombre está actuando junto con Dios. Igual que las tres divinas personas. Cada una tiene una obra. El Padre la creación, el Hijo la redención, el Espíritu Santo la santificación. Pero, ¿quién está crucificado? ¿Nada más Jesús? Ahí está el Padre y ahí está el Hijo, son inseparables. Sí, también ellos recibieron. ¿Quién está creando? Nada más el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, son inseparables. Si una criatura tiene esa voluntad, tiene la unidad de actos, la uniformidad con sus actos. Entonces, donde está Dios, está la criatura. No puede separarse por la misma voluntad que los une. ¿Qué tanta, en este juego de voluntades en donde ya Dios... Jesús está actuando en mi voluntad porque así ya di mi fiat y entonces ya Dios lo asumió. ¿Hasta qué punto tiene la persona el poder pedirle a Dios algo que no es exactamente lo que Dios le está pidiendo? ¿La voluntad de Dios? Sí, o sea, ¿hay ese juego todavía o ya no existe ese juego? Ya no existe ese juego, porque si realmente, y conste que esto lo quiero poner y marcar, si verdaderamente vivimos en la divina voluntad, el alma ya todo lo que desea, todo lo que hace es lo que la desea o hace la voluntad divina. Ya no entra el deseo humano. Y esto en muchos lados es criticado, lo que estamos diciendo, porque dicen que no es verídico, porque todo lo que yo hago lo puedo hacer en la voluntad de Dios. Es cierto, pero no con la intención humana, que ese es el punto. Y Jesús lo deja perfectamente claro cuando dice que ni siquiera la sombra de algo humano debe estar en el alma que quiere vivir en su voluntad. En otro lado dice, ni siquiera un átomo de voluntad humana debe entrar en mi voluntad, puede entrar en mi voluntad. Tenemos que quitar todo. Y entonces ahora con mi voluntad totalmente libre de todo lo que ella tiene y lo que ella puede desear, ahora se une en perfecta unión con la voluntad divina y marchan juntas. ¿Qué es lo que es la santidad divina? Esa es la santidad divina. Que la puedes tener desde la tierra. Claro, son los 4 grados de vivir en la divina voluntad. El primer grado es el que está alejado de Dios, es un ejemplo con el sol, está metido en su casa con las persianas bajadas. Hay luz, sí, pero tenue, y no le llegan los efectos. No le llega el calor, no le llega nada, si pone una planta no crece, en fin. Cuando se sale al jardín, entonces el sol, la luz del sol le da plenamente, pero está parado en la tierra.
tiene las cosas de la tierra ahí junto, ¿sí? El tercero se sube a una montaña, la más alta, se va al Everest, ahí recibe la plenitud del sol, pero la tierra la ve lejana, pero todavía está parado en la tierra. Y el cuarto grado, que ese es la vida divina, es lanzarse al sol y perderse en el sol. En ese momento ya no ve tierra, no necesita la tierra, no nada, ya es sol, ya es luz. Ese es el camino. En la divina voluntad podemos vivir la divina voluntad sin vivirla plenamente. Cada vez que yo digo, ven divina voluntad a hacer esto en mí, ven divina voluntad a comer, todo lo que nos han ido enseñando al principio de este camino, ¿lo hace la voluntad divina en mí? Sí, pero como acto. Es algo aislado. O sea, está ocurriendo eso. Yo me dispongo, Jesús me da su voluntad, lo hacemos juntos, pero cuando termina, que empieza mi voluntad otra vez con sus intenciones, con sus cosas, Él retira su voluntad y yo me quedé con un acto divino, pero sigo viviendo mi vida. Es una especie de Eucaristía que me la tomé y se consumió y ahí así acabó. Es. Por eso es que Adán era el santo más santo que existía, porque tuvo actos en esa unidad, aunque después se salió y ya no volvió a entrar, pero esos actos son enormes y le dieron la santidad más grande que existía en el cielo. O sea, comparada con todos los santos conocidos, el santo más grande. Es el santo más grande, exceptuando a la Virgen. La Virgen es otra cosa. Por lo tanto, en la divina voluntad podemos llegar a este punto, que es lo que tú decías. Quiero, vivo, llamo, trato de vivir, pero mi voluntad humana me sigue jalando. Claro. Entonces, de repente hago actos, de repente me salgo, de repente hago actos, de repente me salgo. Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí. Y eso es lo que desafortunadamente se está llevando a cabo en el mundo cuando estamos mezclando cosas de voluntad humana con cosas de voluntad divina. Yo hago actos divinos, sí, cuando me dispongo y que digo, ven divina voluntad, y lo digo con plena conciencia, entonces Jesús me la presta, hago el acto, me la quita, pero sigo actuando en voluntad humana. Entonces, lo que realmente vivimos en este momento son actos de voluntad divina. Y lo que hemos vivido son actos de voluntad humana. De voluntad, lo que hemos vivido, actos de voluntad humana. Y lo que empezamos a vivir son actos de voluntad divina. Así es. Okay. Y esos actos de voluntad divina deberían de continuar para convertirse en vida divina. ¿Son más allá de las virtudes? ¿Son superiores a las virtudes? Las virtudes están contenidas en la divina voluntad. O sea, es como en el amor. Jesús nos dice que el que ama cumple todo. ¿Por Sí. qué? Porque el que ama no envidia, el que ama no mata, el que ama no hace daño a nadie. Sí, no. Ahora, el amor está incluido en la divina voluntad. El que tiene la divina voluntad en sí mismo contiene el amor divino, y conteniendo el amor divino contiene todas las virtudes y todos los atributos de Dios. Lo cual, pues entonces cada acción realizada tiene un efecto esplendoroso en el mundo. Inmenso. Aunque solamente realizáramos pequeños actos de voluntad divina, el mundo sería distinto. Claro. ¿Pero qué quiere decir? Porque que cada ya habría pequeños focos sí. en que Dios se complacería y mitigaría mucho de todo lo que está sucediendo. De la justicia divina y de todo lo que está pasando. Y esos actos, aunque fueran nada más actos, ayudarían a la conversión de los que están totalmente alejados. Qué interesante e importante. O sea, realmente la divina voluntad debería ser ahorita el pararrayos de toda la justicia divina. Es el pararrayos. El problema es que no lo queremos instalar. ¿Qué dijo, doctor? ¿Qué dijo? Oye, te compramos un pararrayos para aquí, para tu estudio, te lo traemos, te decimos, Ceci, mira, aquí está esto para que te liberes de las tormentas eléctricas. Tú dices, ay, qué bueno, qué maravilla, mira, con esto me voy a librar de todo, pero no lo pones. Sí, ¿De qué te sirve? De nada. De nada. Necesitas tomarte la molestia de subirte, colocarlo, poner toda la instalación
para que cuando venga un rayo te lo pare. Doctor, finalmente, esto que yo siempre le digo y que usted me dice, pero ¿por qué lo ves difícil? ¿Por qué lo vemos difícil? ¿Por qué lo vemos difícil? ¿Cómo vencemos ese obstáculo que nos ponemos a nosotros mismos diciendo, es que es muy difícil? Bueno, es que el primer obstáculo, el primer velo que ponemos es eso, decir es difícil. Cuando yo digo esto es muy difícil, yo mismo me estoy rindiendo antes de empezar. Estoy diciendo no voy a poder. No voy a poder, así que ni lo intento. Primera cosa. Okay. Segundo, es difícil por esto que decíamos. Nuestro espíritu está acostumbrado a la parte material. Entonces se necesita el, ¿cómo diríamos? El sufrimiento, y se necesita la decisión, el sufrimiento y algo que es importante, la oración, para poder empezar a entrar en esto. Y el ejemplo nos lo pone Jesús. Tú dijiste algo que es muy cierto. Jesús, siendo Dios, tiene que preparar a la parte humana para enfrentarse, por ejemplo, al demonio. Claro. 40 días de ayuno. Claro. Tiene que doblegar a esa naturaleza física que tenemos. Tiene que doblegarla y tiene que habituarla a la parte espiritual. Entonces se prepara ahí. Cuando se va al monte a orar, también tiene que preparar y tiene que ponerse siempre en comunicación con su Padre, en una comunicación perfecta, sin la distracción del mundo, para las decisiones importantes. Elegir a los 12 apóstoles. De todos los discípulos iba a elegir a 12. ¿Qué hace? Se pone en comunicación con su Padre, se va al monte. ¿En silencio? En silencio, no en la algarabía. Y ahí, junto con su Padre, decide quiénes son los indicados para hacer sus lo cual nos hace ver cómo Jesús nos enseña que Él mismo se somete a este proceso de oración, de sacrificio para las decisiones importantes, lo cual quiere decir que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Cualquier decisión que debiéramos tomar, la deberíamos de tomar siempre en unión con Dios. Entonces, doctor, el sacrificio que nosotros optamos por ayunar, no hacer tal o cual cosa, o hacer tal o cual cosa, constituye la preparación de mi voluntad para vivir en la divina voluntad. Ese es el sacrificio. El sacrificio es esa preparación de renuncia a mí mismo para poder hacer vivir la voluntad de Dios en mí. O sea, son pequeños actos en los donde yo voy consolidando el deshacerme de mi propia voluntad. Así es. Jesús les da un consejo a los, bueno, no es consejo, sino les aclara a los apóstoles por qué no pudieron expulsar a un determinado demonio. ¿Qué les dice? Esta clase de demonios solamente pueden ser expulsados con oración y ayuno. Con la oración y el ayuno. ¿Y cuáles son esos demonios? No sé, doctor. Yo creo que eran muy malos. Muy malos, ¿verdad? Cuando el demonio está arraigado en mí, cuando el demonio ya tomó posesión de mí, de parte de mi espíritu, de mi alma, ya no hay forma de expulsarlo más que simplemente mortificando la parte humana. El ayuno, maravilloso, ¿sí? Sí. Es una mortificación. La oración, que la oración a veces también cuesta mucho trabajo. Ay, sí, es una gran mortificación a veces. Tan es así que cuando oramos estamos a veces como titino. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Entrenarnos en esto y siempre tener nuestra atención fija en Dios, fija en Dios, fija en Dios, que eso es lo que Jesús le pide a Luisa constantemente. Y Jesús le dice que el vivir en la divina voluntad es un martirio de atención continua. Martirio de atención continua. O sea, necesitamos estar atentos siempre a esa divina voluntad que esté obrando en nosotros. Sí, cuando dice estate atenta o atento, ¿verdad? En el caso masculino, lo que quiere decir es que para que nosotros conozcamos su voluntad tenemos que estar muy atentos. Y para que estemos atentos a no darle vida a nuestra voluntad en nuestros actos.
Ok, también. O sea, ¿para qué trabajas? Que ya lo hemos preguntado aquí al aire. ¿Para qué trabajas? Para Para solventar tus cosas no, económicas, para mantener la estación, para esto. Sí, pero al final está la voluntad de Dios. O sea, Para darle vida a la divina voluntad en tus obras. Ah. Y lo mismo te daría estar trabajando aquí que estar barriendo en la calle. Sí. Porque el movimiento, lo que importa es el acto. O sea, lo que lleva adentro ese acto, la conciencia de ese acto. Lo que lleva dentro ese Dios. acto es la voluntad divina obrando en ese acto. Cualquier acto sería entonces importante. Cualquiera, un parpadeo. Un parpadeo es igual al acto más heroico que haya, si los dos son hechos en la divina voluntad. Pero qué conciencia se tiene que tener y qué atención, qué sacrificio. El sacrificio de una atención continua, el martirio de una atención continua. Y en ese momento lo puedes comprender, Sí. lo puedes poner en ti. Sí. ¿De acuerdo? Ese es el punto. O sea, necesitamos ponerlo así para que realmente sea algo mío, ya efectivo, y que la divina voluntad viva plenamente en la persona. Yo creo que en la búsqueda de las fórmulas o pasos para lograr lo que decíamos también, lo que pasa es que todo lo queremos peladito y en la boca, ¿no? O sea, queremos que nos den paso 1, paso 2, paso 3, Así es. Porque normalmente en este tema de la divina voluntad siempre nos quedamos, Queremos, cuando usted se va, que el nos muñequito ya no que lo dejó, no. lo tenemos en nuestra casa y ya no sabemos mover el muñequito, ya no sabemos, ¡pum!, se nos cae. Así es. Hay algo que creo que puede ayudarnos mucho, doctor, que es que no estamos hablando de los actos en donde yo tengo que poner todo mi conocimiento y todo mi consentimiento, pero realizamos muchos actos mecánicos inconscientes. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo esos actos inconscientes los empiezo a concientizar? No estoy hablando de la respiración porque me vuelvo loca, pero, por ejemplo, que abro y cierro la puerta, que hago una firma, que camino en la calle, que voy a comer, que voy a cenar. Qué diferente sería si yo los hago a la luz de la divina voluntad y digo, ¿qué debería de comer yo conforme a la divina voluntad? No es conforme a, sino comer en la divina voluntad. Okay. Para darle vida Okay. a la divina voluntad en el acto de comer. Okay. O sea, yo le puedo dar vida a mi voluntad comiendo para satisfacerme. Okay. O le puedo dar vida a la divina voluntad en el mismo acto, pero para amar a Dios, para glorificarlo, para pagarle a nombre de toda la humanidad. Es diferente totalmente. Entonces, yo podría usar los actos mecánicos de esta manera. Todos los actos. Pero eso me puede ayudar mucho. Claro, y para eso existe el acto preventivo. ¿Cuál es el acto preventivo, doctor? Está hablando muy legal. El acto preventivo es lo que Jesús le recomienda a Luisa, que todas las mañanas se ponga en su presencia y simplemente haga la intención de vivir todos sus actos en la divina voluntad. Y decirle, Señor, todos los actos de este día quiero vivirlos en unión con tu voluntad. Y esa es mi intención, una intención real. Real. ¿Sabía usted que Juan 23 le dio indulgencia plenaria a aquel, esto me sorprendió, a todas las personas que en la mañana, en el primer acto, una vez que se despiertan, le ofrezcan todas las acciones que van a realizar en el día al Señor, ¿sí? Con ese solo acto le da indulgencia plenaria. Ah, qué bueno. Está extraordinario. ¿Qué ¿Sí? quiere decir? Que vivió conforme a la divina voluntad. Que está poniendo como un plano en donde la divina voluntad puede llegar a desarrollarse. Sí, está extraordinario, doctor. Claro. Qué valor, o sea, qué claridad de este Papa. Por eso está bien. Pero qué claridad ahora que sabemos que ese acto, si lo haces en la voluntad divina, se convierte en acto divino y le sirve de gloria, de amor, de retribución a Dios por toda la humanidad y le sirve a la criatura para poder tener la gloria divina. Yo creo que estas formulitas chiquitas nos pueden ayudar muchísimo, doctor, y nos pueden hacer tener poco a poco la disposición de Sí, pero espérame, no se trata nada más de decir todos mis actos en la divina voluntad. No, se trata de llevarlo a cabo. Claro. Por eso es que es muy sencillo vivir en la divina voluntad en la actualidad, porque lo reducimos a una frase.
¿Sí? Sí. Ven divina voluntad a comer en mí. Ven divina voluntad a caminar en mí. Ven divina voluntad a hacer todo. Pero eso es una frase. Y Jesús lo dice, y lo dice muy claro. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga ven divina voluntad a hacer esto en mí hará actos divinos. Listo. No se trata de repetir. No se trata de externar palabras. Y todo el mundo dice, ¿cómo se hace ese acto? Como quieran. El chiste es la intención. O sea, lo que hay atrás en tu Así conciencia es. y consentimiento para vivir la divina voluntad. Así es. O sea, pero es hacer lo inconsciente consciente y esos pequeños actos empezar a estar en disposición de vivirla. Así es. Vivirlo, hacerlo realidad. No palabras, olvídense de las palabras, aunque no las digamos. La intención, eso es lo que cuenta. Y que sea una intención continuada. Y Jesús nos dice que la única forma en que Él puede suplirme, porque es actuando Él conmigo, es cuando no se hace conscientemente el salirse. Cuando por indisposición de la naturaleza o por debilidad se olvida esto, yo suplo. Y cuando la criatura se acuerda y hace su acto actual, o sea, es decir, se me olvidó y yo le doy todo lo que yo he hecho. Pero si no es así, entonces es malo. Cuando por negligencia, cuando porque no quieres o voluntariamente decir ahorita voy a hacer esto, porque yo quiero hacerlo, ahí no te suple. Entonces todo el mundo debería tener conciencia de que debemos estar plenamente convencidos de que esto debe ser así. Que no se trata de componendas, de que ahorita sí y mañana no. Se trata de una vida completa, divina, continuamente. Lo cual como que le da la calidad. Así No es. es la cantidad, sino la calidad. La calidad. La calidad. Pero yo puedo aprovechar sus pequeños actos para empezar a vivir la calidad. Así Es como es. cuando yo rezo el rosario y rezo uno y Ave María y después ya le empiezo a dar la calidad a cada Ave María Así en mi es. oración, ¿no? Ujú. Es un poco eso. Creo que es muy importante, doctor. Pues, doctor, creo que ya se nos acabó el tiempo. Ujú. Ya se nos acabó el tiempo y eso estuvo interesantísimo. Y sobre todo el pensar pues, que esta lucha es natural, pero que tenemos que irla pues venciendo. Y que la tenemos pasada. Sí, porque ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Lo único Por que me nosotros. queda es unirme a Él. Listo. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.